Oviedo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Alisa, la audiencia de ustedes. Muy buenas tardes a sus compañeros también. Sí, queríamos saber realmente y entender un poco el hecho por qué la Cancillería niega la intervención de la Cruz Roja en el caso de secuestro de Oscar Denis y otros dos secuestrados. ¿Por qué le daría el estatus de beligerante? Bueno, en primer lugar, la Cancillería, por mandato constitucional que tiene la capacidad del relacionamiento internacional, inclusive con organismos como la Cruz Roja, tiene también la necesidad de articular internamente con las políticas y con los actores vinculados a este tipo de hechos, ¿verdad? Ujú. Y en ese sentido, la capacidad del Estado paraguayo a través de sus fuerzas internas y de seguridad y de punibilidad, tienen todas las herramientas para realizar su trabajo, sin depender de terceros como la Cruz Roja en este sentido, independientemente de los resultados o no actuales en estos casos. Ujú. El estatus de beligerancia viene lógicamente por una necesidad muchas veces de este tipo de actos terroristas y de grupos terroristas que buscan mimetizarse y utilizar figuras del derecho internacional, como lo es el refugio, por ejemplo, que Paraguay lo ha vivido con el caso de Arrón, Martí y Colmán, Ujú. donde han utilizado de una manera errónea, a mi criterio, ese tipo de instrumentos tan nobles de protección de los seres humanos para valerse de esas herramientas para buscar la impunidad. Entonces, independientemente de estas cuestiones, se mimetizan en pseudos partidos políticos, se mimetizan con ropajes pseudo humanitarios, ¿verdad? Y en ese sentido, su único su único aliciente es continuar cometiendo hechos punibles, crear zozobra en la comunidad y lógicamente cometer actos terroristas Doctor, para buscar la impunidad por otros mecanismos. doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Guillermo tal? Ferreira, ¿Cómo te soy. va? Una consulta, pero ¿quién concede el estatus de beligerante y qué consecuencias trae eso? Bueno, muchas veces se autodenominan, ¿verdad? Claro. Y la concesión de esas circunstancias no dependen solamente de una parte, ¿verdad? Claro, pero la pregunta es la Realmente, siguiente. ¿Por qué? sí, O entendimos mal, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué se sí. dice que dar intervención a la Cruz Roja les daría ese estatus? Esa es la parte que yo no entiendo. Yo nunca escuché que la Cruz Roja es la que conceda, o la intervención de la Cruz Roja conceda el estatus de beligerante. Porque hay derechos para el enemigo también en la beligerancia. No, Y esa hay sería la ciertos derechos consecuencia. que, claro, eso sería un efecto, más bien, Bueno, ¿verdad? De esa entiendo, pero circunstancia, entonces le darían otros derechos, vamos a decir, fuera de lo que establecen las normas internas de la Paraguay. sola intervención de la Cruz Roja le da ese estatus. No necesariamente, Ah, a mi criterio, no necesariamente la intervención, pero sí entra justamente la Cruz Roja en este tipo de situaciones de beligerancia. No olvidemos el origen de la Cruz Roja dentro de las guerras, ¿verdad? Arrón y Martí, por ejemplo, no tenían estatus de beligerantes, ¿verdad? No, porque ellos en realidad tenían otras funciones dentro del equipo criminal. Ujú. Ellos tenían otras funciones y eran básicamente justamente el tema del secuestro y de la parte ideológica, de la parte, vamos a decir, entre comillas, más blanda y no No de choque. no de violencia propiamente dicha, ¿verdad? Comprendo. Ahora, cuando dice que hay derechos que se les otorgaría en caso de que se pueda dar esta intervención, ¿cuáles, por ejemplo, podrían ser sus derechos? Y habría que revisar un poquitito la normativa, ¿verdad? No estoy realmente, vamos a decir, en estos momentos con los documentos a mano como para poder, vamos a decir, compartir con ustedes esos derechos, ¿verdad? Pero el derecho penal del enemigo tiene
ciertas peculiaridades también, ¿verdad? Una preguntita, doctor, pero la intervención de la Cruz Roja no podría darse en un contexto de no reconocimiento de estatus de beligerante y de tener un mediador que permita, por ejemplo, tener información sobre el paradero de los desaparecidos, secuestrados, ¿verdad? O hacerle llegar, qué sé yo, medicamentos, cartas de sus familiares, sin necesidad de reconocerle ese estatus. Hay otras figuras también, como los amicus curiae, ¿verdad? Que son una locución latina dentro del derecho internacional también, que son, vamos a decir, mediadores en ciertos conflictos, ¿verdad? Como lo fue el Papa, por ejemplo, en el conflicto por el Canal Beagle entre Chile y Argentina, en su momento, hace unas décadas atrás. En este caso yo creo que no se podría considerar esa figura justamente por, vamos a decir, la función propia de la Cruz Roja en este tipo de conflictos armados. Comprendo. ¿Está totalmente descartada, te parece, la participación de la Cruz Roja? Yo creo que el Estado paraguayo, a través de sus autoridades, tienen todas las facultades como para hacerlo. Lastimosamente hoy tenemos hechos punibles que están siendo cometidos en forma continua con el secuestro y la no liberación de estos compatriotas nuestros que están privados de su libertad contra su voluntad. Claro. Y en ese sentido, independientemente de la situación actual, el Estado ha tenido también, vamos a decir, la capacidad para reprimir, no solamente por la fuerza, sino a través de las normas y de la forma jurídica. Perdón, también. ¿ha tenido o no ha tenido? Ha tenido, sí, ha tenido. Uh-huh. Sí, ha tenido. Hemos tenido, en casos, los que me tocó trabajar con los colegas de antisecuestro, hemos tenido más de 16 extradiciones de personas buscadas en materia de secuestro en las últimas 2 décadas, uh-huh. ¿verdad? Hemos tenido una colaboración internacional de diferentes países como Colombia, Brasil, Israel, Estados Unidos, que han colaborado también con la formación de nuestros actores en ese sentido, tanto jurídico como operativo, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que Paraguay tiene las herramientas necesarias, pero muchas veces los tiempos y las circunstancias, inclusive la normativa, hacen que nosotros estemos varios pasos, si no es un par de pasos atrás de los delincuentes, ¿verdad? Bueno, siempre es así. Ellos viven todos los días. El Estado reacciona ante el delito, ¿verdad? Eso es normal, sí, aunque a la gente le duela a veces escuchar eso. Sí, el Estado reacciona. Sí. Si bien hay medidas preventivas, el Estado siempre reacciona ante el delito y busca reprimirlo, ¿verdad? Por eso, en la parte preventiva, justamente, muchas veces es un poco difícil realizar una métrica, ¿verdad? O una estadística de lo que se previene, ¿verdad? O sea, hablamos ahí de unas cifras negras porque, lógicamente, se evita. Está la otra parte que no se conoce y está la otra parte que sale a luz, ¿verdad? No se conoce, digo, porque es una estructura, es una organización que tiene diferentes estamentos, no son solamente los que están en el monte, son los que le dan su apoyo, son los que le dan su apoyo económico, los que le dan el apoyo logístico, los que le dan guarda. Abimael Guzmán se lo capturó siguiendo su logística, ¿verdad? Sí, no, hay diferentes circunstancias y ellos están todos los días pensando cómo continuar realizando esta industria. Porque al final de cuentas es una cuestión económica. A tu criterio, doctor, ¿qué faltó para aclarar, por ejemplo, el caso de Delio y por qué este caso se está prolongando el de ex vicepresidente Denis? Y bueno, la verdad que ojalá tuviera la posibilidad de tener algún conocimiento y se lo hubiese compartido con las autoridades correspondientes, pero realmente lo que pretenden ellos, que es crear la incertidumbre, porque en estas circunstancias nosotros estamos, o la ciudadanía, ustedes mismos, los periodistas, estamos, imagínate los familiares, claro, están con la incertidumbre sobre el paradero de estas personas. Uh-huh.
Y eso es lo que ese es el terrorismo. Y ahí no podría ser útil una intervención de algún, no digo la Cruz Roja, algún tipo de mediador que las partes acepten para por lo menos intercambiar información y saber el paradero de estas personas. Mira, yo creo que, como te había comentado, el Estado tiene todas las capacidades en su relacionamiento, en su organización interna y en su relacionamiento internacional, como para buscar las herramientas más efectivas y más adecuadas. No solamente la tecnología, sino que también la capacitación y, lógicamente, la agudeza de sus agentes para poder llegar a un final feliz, ¿verdad? Doctor. Pero eso son muchas circunstancias que se dan en cada uno de los casos. Doctor, ¿usted estuvo en el Tribunal Permanente del Mercosur? Exacto, correcto. ¿En algún caso que llevaron que nos pueda comentar? Sí, tuvimos el caso de opiniones consultivas relativas a la situación patrimonial de los parlasurianos argentinos frente al cobro de sus haberes. Fue una demanda que una opinión consultiva dentro de una demanda que ellos tenían en esa ocasión. Pero el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, en realidad, dentro del sistema, está constituido como un órgano, vamos a decir, de emergencia y de último recurso cuando las negociaciones diplomáticas fallan. En los últimos años, pese a las diversas vamos a decir, posiciones que tienen los países, la efectividad de la diplomacia hizo que no hubiera ninguna demanda entre los estados, a pesar de haber problemas diarios en el relacionamiento. Pero eso es normal, porque cuando hay comercio hay problemas. El problema es cuando no hay comercio, ahí es donde realmente tenemos los mayores problemas. ¿Por su cargo actual? Yo estoy ejerciendo la profesión en estos momentos. Perfecto. Está de este lado del mostrador ahora, doctor. Sí, exactamente. Es ¿Cómo parte es de la el cambio? experiencia como abogado. ¿Cómo es el cambio venir a este lado y después de haber estado en el... Y la verdad que no es fácil, ¿verdad? Más todavía en época de pandemia. Pero no obstante, siempre hay que estar atento a las noticias, hay que leer el diario, como decía un maestro mío, ¿verdad? Hay que No estar leer atento solo a la todas Biblia. Bueno, eso sí que es lo primero que hay que leer. Y sobre todo aprenderse. Muy bien. Bueno, Y el diario para analizar. Bienvenido entonces a este lado del mostrador y que te sea leve, doctor. Gracias, las Muchas órdenes gracias, siempre. doctor, muy amable. Espero haber compartido con ustedes Sí, algunas ideas nada más, pero siempre a las órdenes, y les deseo éxito en su programa. muchísimas gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Bueno, hablábamos con el ex fiscal internacional Juan Emilio Oviedo. Bastante interesante